Los testigos de Jehová, ¿por qué no ejercen el derecho al voto? En la Biblia se encuentran principios claros que permiten a los siervos de Dios o testigos de Jehová tener una opinión correcta sobre este asunto. Parece ser que no hay ningún principio contra la práctica de votar en sí misma. Por ejemplo, no hay razón por la que una junta directiva no pueda votar para tomar decisiones que afecten a la empresa. Las congregaciones de los testigos de Jehová muchas veces definen bajo votación sobre algunos asuntos como temas sobre el horario de las reuniones y el empleo de fondos de la congregación votando a mano alzada. Ahora bien, ¿qué se puede decir de votar en las elecciones políticas? En algunos países democráticos, hasta el 50% de la población no acude a votar el día de las elecciones. Los testigos de Jehová no interfieren en el derecho de los demás a votar y tampoco hacen ningún tipo de campaña contra las elecciones políticas. Respetan a las autoridades que salen elegidas y cooperan con ellas. Se agarran de lo que dice Romanos 13:1-7, que los invito a leer. En cuanto al respeto de las autoridades, en cuanto a aquellos que voten por alguien que se presente a unas elecciones, cada testigo de Jehová toma su decisión basándose en su conciencia educada por la Biblia y en la comprensión que tiene de su responsabilidad para con Dios y el Estado. Le hace Mateo 22:21 y le hace 1 Pedro 3:16, por medio del cual ellos toman este tipo de decisiones. Al tomar tal decisión personal, los testigos tienen en cuenta varios factores. Primero, Jesucristo dijo de sus seguidores: ellos no son parte del mundo, así como yo no soy parte del mundo. Léase Juan 17:14. Los testigos de Jehová se toman en serio este principio, dado que no son parte del mundo, son neutrales en cuanto a los asuntos políticos de este. Léase Juan 18:36 y verá por qué es la neutralidad. Segundo, el apóstol Pablo dijo de sí mismo que era un embajador que representaba a Cristo ante la gente de su día. Léase Efesios 6:20 y léase 2 Corintios 5:20. Los testigos de Jehová creen que Cristo Jesús es actualmente Rey entronizado del reino celestial de Dios y que ellos, como embajadores, deben anunciar ese hecho a las naciones. Le hace Mateo 24:14 y le hace Revelación Apocalipsis 11:15. Se espera que los embajadores sean neutrales y no se inmiscuyan en los asuntos internos de los países a los que se les envía. Los testigos de Jehová, como representantes del reino celestial de Dios, sienten una obligación similar de no inmiscuirse en la política de los países en que residen. Un tercer punto, factor que ha de tenerse en cuenta, es que quienes votan por una persona para que ocupen un determinado puesto pueden llegar a ser responsables, de lo que ésta haga. Toman este punto de 1 de Timoteo 5:22, que los invito a leer. No se comprometen. Por eso les invito a leer este tema. Los cristianos deben analizar detenidamente si quieren asumir esa responsabilidad. Eso manifiesta. Cuarto, los testigos de Jehová valoran muchísimo su unidad cristiana. Le hace Colosenses 3:14. Cuando la religión se mete en la política, la consecuencia suele ser la división de sus miembros. En imitación de Jesucristo, los testigos de Jehová no se mezclan en política y así mantienen la unidad cristiana. Le hace Mateo 12:25, le hace Juan 6:15 y le hace Juan 18:36-37. Y quinto, el que se mantengan neutrales en política da a los testigos de Jehová franqueza de expresión para hablar con personas de toda opinión política sobre el importante mensaje del reino. Le hace Hebreos 10:35. En vista de los principios bíblicos expuestos hasta aquí, en muchos países los testigos de Jehová
toman la decisión personal de no votar en las elecciones políticas, una libertad de elección que apoya la ley del país. Ahora bien, ¿qué hacen si la ley exige a los ciudadanos que voten? En tal caso, cada testigo es responsable de tomar una decisión en conciencia y basada en la Biblia sobre qué hacer. Si alguien opta por acudir a las urnas, a las urnas, esa es su decisión. Es una decisión personal. Lo que haga una vez allí queda entre él y su creador, entre él y Dios. Y cuando el gobierno hace obligatorio que sus ciudadanos voten, los testigos de Jehová pueden ir a las casillas electorales y entran en ellas. Allí es donde se les manda marcar la papelera para votar, para anotar en ella cuál es su posición. Los votantes hacen lo que ellos quieren con sus papeles para votar, de modo que allí, en la presencia de Dios, es donde los testigos de Jehová tienen que obrar en armonía con sus mandamientos y de acuerdo con su fe. No es nuestra responsabilidad instruirles en cuanto a lo que deben hacer con su papeleta para votar. Esto dicen los testigos de Jehová, de lo cual es la posición neutral que tienen en cuanto a las votaciones en política para elegir representantes de gobierno en su estado. Espero que este audio les sirva de mucho y sigan leyendo sus Biblias, la Biblia.